Hola, Dios te bendiga, qué bueno estar acá de nuevo después de pasamos un par de meses de vacaciones, pero estamos acá y vamos a hablar acerca del profeta Jonás, un profeta súper famosísimo, quizás no el que lo hizo mejor, pero creo que se identifica mucho con algunos de nosotros. Me voy a incluir en este lote. Jonás era un hombre, un profeta que tenía una relación con Dios, comunicación con Dios, y en un momento a otro recibe una orden. El Señor le habla y lo relata el libro de su mismo nombre, Jonás. Capítulo 1, versículo 1, dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Para hacer un poco el contexto histórico, ¿no? Nos enseñaba el pastor Pablo hace un tiempo de que Nínive era una ciudad bastante terrible. Nínive tenía unos métodos bien tremendos para la conquista, y era una ciudad bastante pecaminosa, con bastante maldad. Y imagínense, dice que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Imaginémonos todas las clases de cosas que el Señor veía en esta ciudad. Y elige a uno de sus profetas para decirle: ve y proclama contra ella que la maldad ha llegado hasta mi presencia. Yo supondría que es como que en este momento el Señor te diga: ve a Corea del Norte, ve a Afganistán, ve a la India, a un país que han estado pasando situaciones muy, muy difíciles, y que parte de lo que hacen sus gobernantes y estos son tan malos que han llegado a la presencia del Señor, y que tú vayas y le digas: mira, lo estás haciendo mal. Jonás, no dice la Biblia, no define, no relata qué emociones sintió él. Creo que más adelante sí, pero no quiero hacer spoiler. Pero yo supongo de que él tenía miedo de ir a Nínive, también rabia, o quizás decía: esta gente no me va a hacer caso. ¿Cuántas emociones estaría sintiendo Jonás? Pero lo cierto es que la orden fue clara, fue precisa, fue explícita, y dijo: ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella. La palabra de Dios es así de clara, ¿no? Si usted me dice: José, dame un concepto de pecado. Pecado es todo desobediencia a un mandato de Dios, así lo aprendí. Y estoy de acuerdo, me gusta el concepto, me gusta vivirlo. Y Jonás está recibiendo un mandato, y la palabra de Dios está llena de mandatos. Mandatos que reflejan la voluntad de Dios, y que cada uno de ellos está íntimamente relacionado a lo que Dios quiere para nosotros, y más que mandatos prohibitivos, que algunos lo son mandatos de protección, porque el Señor anhela que tengamos vida y vida en abundancia, y que podamos confiar en Él en todo momento. Veamos la reacción de Jonás. ¿Qué hizo Jonás con esta orden? Hace unos años leí un librito que se llamaba Mensaje García, que era una orden, y él no preguntó cómo, cuándo, dónde, sino que se lanzó de una vez. Jonás hizo un antimensaje a García, porque el versículo 3 dice: Jonás se fue. Entonces pudiéramos decir: wow, qué bueno, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. El pastor Pablo nos contaba de que los judíos, como ellos no tenían sino el mar de Galilea, que era un mar pequeño, como un lago prácticamente, ellos tenían cierto rechazo al mar. Tenían como cultura, como idiosincrasia de país, los judíos no tenían no se iban de crucero. Los judíos para aquel momento no tenían esa costumbre. Sin embargo, fue tanto Jonás se quería ir tan lejos que superó ese temor y fue a Jope y encontró un barco y se fue. Entonces, creo que Jonás estaba bastante afectado con esta orden que el Señor le dio. Pagó su pasaje. Hay algo interesante.
esto pagó su pasaje. He escuchado algunas prédicas y tiene que ver con que cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad por encima de la voluntad de Dios, cuando no somos obedientes a Dios, nos toca pagar las propias consecuencias. Nos toca asumir la responsabilidad por ir en contra de lo que Dios nos pidió, por ir en contra de lo que Dios anhela para nosotros. Entonces a nosotros nos toca pagar nuestro pasaje, y por eso es que muchas veces sufrimos, y eso lo he experimentado, hemos sufrido situaciones, hemos pasado cosas de vida por nuestras propias decisiones, por en vez de ir a Nínive, irnos a Tarsis. Y entonces dice que él pagó su pasaje, o sea que él asumió su responsabilidad y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. Y el capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Esto me hace recordar primeramente a un dicho que dice que cuando se cae un avión nadie muere ateo, ¿sí? Cuando vivimos situaciones donde nuestra vida está a riesgo, cada quien clama a su Dios, cada quien pide y clama a lo que cree que es su Dios, ¿no? Y así en esta gente, cuando se les arma esta tremenda tormenta, empezaron a decir: clamen a su Dios, pídanle a su Dios, y estaban desesperados. Sin embargo, Jonás estaba totalmente tranquilo. Jonás me hace recordar a un niño rebelde, a un niño que está molesto porque su papá le llama la atención y hace un berrinche y se esconde y se pone, no sé, en posición fetal. Algo así siento a Jonás, ¿no? O sea, Jonás sabía de que por qué estaba ocurriendo esto. Jonás sabía de que él se estaba escapando de los brazos del Señor, él se estaba escapando de lo que Dios le había mandado, y le tocó nada más acostarse. Y este dormir refleja también lo que muchos de nosotros hacemos. Cuando desobedecemos a Dios, la vergüenza nos alcanza y preferimos estar dormidos, preferimos no hacer nada, quizás nos levantamos y vamos al trabajo, quizás nos levantamos y vamos a la universidad, pero preferimos mantenernos lo más bajo posible, porque quizás puede ser que la culpa no nos deje descansar. Pero detrás de todo esto me llama profundamente la atención de que Jonás sabía quién era Dios. Él sabía que el Dios de él era tan poderoso que era capaz de formar una tormenta impresionante en el barco donde él estaba yéndose a Tarsis. Jonás no es cualquier profeta. Jonás es una persona que escucha la voz de Dios, que sabe que es Él, y que aún en medio de esta tormenta tan terrible, Él puede tener la tranquilidad de saber que es Dios y que saber que Él está buscando. Y este mensaje lo quiero cerrar para las personas que conocemos mucho al Señor, que tenemos años conociéndole, que tenemos años en los caminos de Él y pensamos que nos la sabemos toda. Y quizás leemos su palabra y la entendemos y la escuchamos y sabemos los mandamientos y los cumplimos con la ayuda de Él, que le conocemos profundamente y que sabemos el poder que Él tiene para hacer cualquier cosa. Sin embargo, muy a pesar de esto, nuestra fe es tan chiquita que nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Y esto yo lo estoy diciendo desde la peor perspectiva humana para poder hablar acerca de este tema. ¿Por qué digo desde la peor perspectiva? De que yo soy una persona que ama al Señor, que consideran que le amo profundamente, que ha escuchado su voz y que sé que tiene el poder suficiente para que un barco entero se hunda y que se hunda con todo y pasajeros.
Y aún así, en algunos momentos de mi vida le he desobedecido. Y he recibido órdenes de Dios y en mi humanidad he dicho, no estoy de acuerdo, voy a hacerlo como yo quiero hacerlo. Y eso me ha traído trato con Dios, profundo, íntimo, algunas veces doloroso, pero eso ha cambiado mi vida para siempre. Entonces yo quiero que tú, que le conoces al Señor desde hace mucho tiempo, puedas reflexionar en que tú le conoces, de que tú le amas, que tú sabes que Él tiene poder ilimitado, que Él es todopoderoso, que escucha su voz. Sin embargo, hoy estás desobedeciendo al Señor y es tiempo de obedecer. Yo como padre siempre le digo a mi hija, yo hace poco cumplí años y mi hija me decía, papá, perdona que no te pude regalar nada. Le decía, hija, no te preocupes, para mí mi mejor regalo es que seas una niña obediente. Y supongo que el Señor, y me imaginaba el Señor diciéndome así, José, quizás no tengas mucho para darme, pero me hace profundamente feliz como papá que seas obediente. Y muchos de nosotros no lo estamos haciendo. Muchos de nosotros estamos dejando de ir a Nínive y estamos viviendo diametralmente a lo que Dios quiere para nuestras vidas y nos estamos yendo a Tarsis, pagando nuestro propio boleto y asumiendo las consecuencias de la desobediencia. Así que quiero decirte que Dios te da una oportunidad cada día. La palabra de Dios dice, y voy a cerrar con esto, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Así que es una nueva oportunidad cada mañana de recibir, de reconocer que tienes que ir a Nínive. Y Nínive va a doler, Nínive da miedo, pero en Nínive está la voluntad de Dios. Y es el lugar más lindo, más seguro, porque su voluntad es agradable, buena y perfecta. Dios te bendiga.